Buenos días, hermanos, bienvenidos de nuevo a Dones Naturales. Hoy vamos a tener entonces nuestra lección número 2. Quiero darle la bienvenida también a nuevos miembros del grupo, Don Eliezer, Jorge Delgado, Luz Alba Villa, Doña Luz Castañeda. Por favor, si de pronto he omitido algún nombre, sepan perdonarme. Nunca va a ser con mala intención, porque con todos estoy absolutamente agradecida con Dios que estemos aprendiendo esto. Bien, hermanos, nuestro tema de hoy entonces se llama dones y personalidad. Vamos a empezar dándole gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por su don perfecto en Jesucristo, gracias a Dios por tantas cosas. Todos los días vemos la bendita misericordia de Dios, su amor maravilloso que nos sustenta. Oremos, hermanos. Qué bueno es alabarte, cantar a tu nombre. Qué bueno, Señor, es saber que aquí, detrás de esta cámara, allí en sus aparatos electrónicos están mis hermanos. Y ellos están porque tú has sido bueno, porque tú has guardado su vida, su tranquilidad, su salud, porque les has dado pan, porque les has dado tu paz. Gracias, Señor, porque aún en tiempos de dificultad hemos vivido todos los días tu amor inagotable. Gracias por la gracia, por la expresión de tu amor. Gracias por el regalo de la salvación, y gracias porque junto con ese regalo de salvación nos das todo. Somos bendecidos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias por darnos un corazón dispuesto para aprender, para servirte. Reconocemos tu nombre entre nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios nuestro. Amén. Tenemos un versículo lema. La tarea para esta semana era memorizarlo. Es un versículo muy corto y espero que todos muy juiciosos se hayan esforzado por hacerlo. Pues Dios es el que en nosotros produce en ustedes tanto el querer como el hacer, pues para que se cumpla su buena voluntad. Estuvimos también meditando también en nuestra personalidad, en cómo somos, y a veces cuando nos ponemos a pensar muchísimo en eso, como que decimos, ay, ¿será que yo sí soy así? Bueno, empezamos como a preguntarnos muchas cosas. Bien, cuando en la clase anterior hablamos de dones y gracia, queríamos resaltar la inmensa importancia que tiene la gracia en la vida del cristiano. Dios hizo con el ser humano un pacto de gracia desde siempre. Cuando vamos a Génesis 3, el hombre que desobedece y cae, el hombre que va a ser expulsado del huerto del Edén, el hombre que ha roto su relación con Dios. Pero en ese mismo Génesis 3, Dios entra en un pacto con el ser humano y da la promesa de esa simiente santa del Salvador que va a destruir al enemigo. Y durante todo el tiempo de la historia de los patriarcas, del pueblo de Israel, de los profetas, hasta Jesucristo, vimos cómo fueron pasos y pasos y pasos de Dios para que nosotros pudiéramos ahora vivir esta gracia. Y la palabra del Señor dice, si el Señor Jesucristo fue dado, si su vida fue dada por nosotros, si el Padre no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y cuando pensamos en todas esas cosas, que pensamos en dones, en regalos, en manifestaciones, en operaciones del Padre. Y cuando vemos ese loguito que tenemos allí con el que abre nuestro tema de dones naturales, que vemos allí unos regalos, siempre para que recordemos eso.
la gracia, los dones de motivación naturales, de carisma, como también los llamamos, son regalos. Son el equipamiento de Dios. Pero recordemos, hermanos, como lo habíamos dicho, es para nuestro provecho. Somos bendecidos con lo que Dios nos da. Pero más que eso, es para el provecho de nuestros hermanos. Como dice 1 Corintios 12:7, el don se nos ha dado para provecho. Y aparte que es para nuestra bendición, que es para nuestro provecho, es para algo muy importante. Y es para que nosotros le demos gloria a Dios con ello, que ha sido y debería ser el fin de todo. Por eso es que estos dones los vivimos dentro del cristianismo. Las personas que están afuera tienen talentos que Dios les ha dado, tienen esos dones que son innatos, pero ellos no tienen en su mente y en su corazón ese deseo genuino de, bendiciendo a otros, trabajando para otros, darle la gloria a Dios. Allí es donde estaría entonces la diferencia. Bien, hermanos, estuvimos definiendo el concepto de gracia. La vimos desde el año 397 en el Concilio de Cartago, lo que opinaba este gran hombre San Agustín. Vimos lo que piensa nuestra confesión de fe, cómo lo dice. Y vemos entonces ahora los dones de motivación como esa parte que va íntimamente ligada con nuestra personalidad. ¿Qué pasa con los dones de motivación? Que nosotros vemos el mundo a través de nuestro don. Todo lo que nosotros vemos tiende a ser influenciado por nuestro don. Y hay algo que vamos a aprender y es bien interesante. Las cosas que nos molestan en los otros hermanos de la iglesia, lo que pensamos que ellos no hacen, las debilidades que consideramos en los otros hermanos de la iglesia, es una gran perspectiva de qué es lo que hay dentro de nosotros. Un ejemplo. Entonces yo digo, ay, pero es que en la iglesia como que no hay mucho quien sirva, como que cuando dicen levanten la mano los que quieren servir, o quien se quiere apuntar a esto, o quién va a hacer el almuerzo, o quien quiere recoger la ofrenda, o tantas cosas que hay que hacer dentro de la iglesia, como que no hay nadie. Entonces empezamos nosotros a cargarnos con eso. Ay, pero ¿y dónde están pues los que sirven? ¿Dónde están pues los que dicen que son cristianos? ¿Qué está pasando dentro de nosotros? Pues que estamos entendiendo que hay una necesidad sentida, que es la necesidad de servicio. Y entonces cuando escudriñamos más y más y más, vemos que Dios nos está guiando a servir. Entonces allí es donde está la riqueza y la maravilla de eso. Ya no soy yo diciendo, oh, pero ¿por qué es que el otro no sirve? ¿Por qué es que el otro no hace? Sino diciendo, ve, yo lo voy a hacer. Hay ese impulso interno dentro de mí. Recordemos que ese don es eso, es el motor, es la inspiración, es como esa fuerza que nos impulsa. Y así como el servir, todos esos otros dones, el don de profecía, el don de enseñanza, el don de liderar. Cuando yo digo, pero es que para eso que no hay nadie que se haga cargo, de pronto decimos, si yo estuviera a cargo yo haría así, yo diría así, yo guiaría así. Así nosotros conocemos nuestros dones en las debilidades, en las carencias que están en nuestro alrededor. Y nosotros entonces nos preguntamos, ¿pero por qué el otro no puede ver lo que es importante? Porque yo pienso que lo que es importante para mí es entonces lo más importante de todo. Si para mí es muy importante enseñar, porque a mí me gusta enseñar, entonces yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué para Jorge? ¿Por qué para Eliezer no es importante enseñar? Yo no entiendo por qué ellos no enseñan. Y entonces yo digo, ay no, como tan malos cristianos. Pero realmente no es así. Para mí es importante enseñar. Pero para Jorge es importante una cosa. Él tiene una motivación distinta.
Para Eliezer es importante otra cosa, para Luz Alba es importante otra cosa. Cuando entendemos esto, le damos un maravilloso sentido a cuerpo. Recordemos, hermanos, cuerpo. Eliezer no enseña, Eliezer sirve. Jorge no es profeta, Jorge da. Mil ejemplos. Jenny Paola no sirve, Jenny Paola dirige. Son una cantidad de cosas en las cuales podemos ver la riqueza de lo que Dios nos ha dado. Nadie tiene por qué tener mi pasión. Mi pasión es mía, mi impulso es mío, mi motivación es mía. Ellos tienen su propia pasión. Ellos tienen ese motor que los impulsa. Por eso, entonces, ¿qué hago yo cuando entiendo esto? Me vuelvo más considerado con mi hermano, me vuelvo más respetuoso con mi hermano y valoro más el trabajo de mi hermano. También sucede algo, y es que ¿por qué yo enseño? Porque predico. Preguntémonos allí, cada uno en nuestras casitas, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo le hemos servido al Señor? Y yo sé que muchos tenemos cosas muy bonitas para decir, porque en nuestra formación como iglesia presbiteriana se nos da la oportunidad de servir en muchos frentes que hay. Pero ¿cuál es mi motivación? Todos tenemos diferentes motivaciones. Otro ejemplo. Llega el domingo a la iglesia una familia que no se congrega mucho. Digamos que son una familia de un estrato social bajo. Entonces se acercan a nosotros o a un líder de la iglesia o a un diácono, que si les podemos colaborar con un mercadito. Y entonces hablamos de motivaciones. Tal vez una persona diga, sí, claro que sí, colaborémosle con el mercadito, esta pobre familia que tienen niños, que no tienen hambre, que no tienen empleo. Esa es la motivación de esa persona. Habrá otra persona que diga, sí, démosles mercadito, para que no vuelvan cada 8 días a pedir lo mismo, para ver si alguna vez se congregan con el interés genuino de buscar al Señor. Lo que se hizo fue lo mismo, se les da un mercado, pero ¿cuál es la intención de la persona que lo hace? Podemos tener muchísimas perspectivas distintas y muchísimas intenciones distintas. Si yo tengo un perchero en mi casa, ¿para qué tengo un perchero? Para que cuando la señora llegue tenga donde colgar el bolso, la chaqueta y se sienta muy bien atendida. O tal vez tengo un bolso porque me choca que dejen tirado el bolso y la chaqueta en los espaldares de las sillas. O tengo un perchero porque si dejo las cosas bajitas el perro las va a morder y la visita se va a sentir pues muy enojada. Motivación, que es lo que me motiva a mí para hacer las cosas. Bueno, y ahora entonces vamos a hablar de personalidad. Ustedes estuvieron pensando en eso esta semana. Personalidad. Resulta que personalidad pues es un tema que está dentro de la psicología o la psiquiatría, y pues yo de eso no sé nada, pero por ahí nos estábamos asesorando de una buena psicóloga de la iglesia y nos dice lo siguiente: la personalidad es el conjunto de características que hacen que una persona sea única, sea un ser único y especial. Esta personalidad se desarrolla en el entorno en el cual nosotros nos movemos. Necesariamente está influenciada por el entorno en el cual nosotros nacemos, crecemos y nos movemos. Bien, vamos a dejar allí el tema de el concepto de personalidad y vamos a volver entonces a dones. Vamos a estar hablando dones, personalidad, para ver entonces cómo vamos enganchando una cosa con el otro. ¿Cuántos dones de motivación podemos tener cada uno?
Esa es una pregunta. Yo tendré un don, yo tendré 2 dones, yo tendré los 7 dones, yo tendré 5. Dice la palabra en Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como vemos allí, dice cada uno según el don. No nos está hablando en plural, nos está hablando en singular. El don que ha recibido, ministrelo a los otros conforme a ser buenos administradores de la gracia de Dios. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida más de una pasión, más de un fervor, más de un impulso, a veces se crean conflictos dentro de nosotros. De hecho, los seres humanos en general somos personas complicadas, ¿cierto? Entonces, como que es suficiente que el Señor nos dio un don para con ese don, pues, hacer lo que hay que hacer, servir, ministrar. Pero sucede también algo, y es que nosotros en el transcurso de la vida cristiana, de la vida eclesial, somos personas que aprendemos. Entonces, yo tengo un don, pero ¿yo qué hago? Yo aprendo del don de mi hermano y de esa manera complemento mi don. No es mi motor, no es mi impulso, no es mi pasión, pero me ayuda a desarrollarme yo con mi don, a que mi don sea más fuerte, a que mi don se pueda expresar de mejor manera. Sigo poniendo ejemplos. Si una persona tiene el don de liderar, pero siente que al liderar no está de pronto su forma de expresarse, no está muy conforme a la escritura, de pronto su liderazgo no es muy escritural, que digamos, ¿qué hace él? Se apoya en el de profeta. Y entonces él escucha cómo el profeta habla con la propiedad, con la sinceridad de la palabra de Dios y se complementa. Pero su motor principal es ¿cuál? El liderazgo. Bien, algo importante también en esto es que los dones, la personalidad, están íntimamente ligados a nuestras relaciones. De ahí que es difícil, no estoy diciendo que es imposible, todo es un proceso con el Señor, pero una persona que recién está empezando en los caminos del Señor, que tal vez es muy inmadura emocionalmente o en su cristianismo, le es más difícil expresar sus dones, porque los dones son relaciones personales, aún relaciones de la familia de la fe, aún las relaciones con nuestra familia en nuestros hogares. Entonces, si yo soy una persona inmadura, si yo soy una persona que no he entendido qué pasa con mis relaciones al momento de expresar el don, pues entonces se vuelve ahí algo que se llama una nube de pecado en el manejo de mi don. Si yo no hago las cosas de manera correcta, guiada por el Espíritu Santo, entendiendo que esto es dotación de Dios, entonces voy a ser dañino en mi forma de relacionarme con mis hermanos, con mi familia. Y cuando yo me he vuelto una persona dañina, cuando de pronto no controlo mis impulsos, de pronto podríamos llamar mi mal genio, mi terquedad, entonces al momento que yo voy a servir con mi don, ya no voy a ser muy bien recibido, ya me he creado una fama, es que tal es así, ya. Eso hace entonces que siempre este don, siempre esta personalidad esté bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Para que qué? Para que nuestras relaciones como iglesia sean relaciones sanas. Porque también cuando vemos que estos talentos o estos dones están en las personas de afuera,
no son relaciones sanas, son relaciones de pronto de quién es el que sabe más, el que da más, el que puede más, el que tiene más fama. Y eso, pues por supuesto allí no hay un verdadero crecimiento, hay envidias, hay disensiones. Por eso es que todo es lo mejor, hacerlo dentro de nuestra fe, dentro de la expresión de nuestro cristianismo como congregación. Bueno, ¿cómo descubrimos nuestros dones? Empezamos todo este proceso porque vamos hacia allá. ¿Cómo descubro entonces yo mi don? Y yo les quiero contar algo, hermanos. Yo soy la primera confrontada con esto. En este tiempo que he estado preparando, aún desde el mes de marzo, empezamos allá a pensar en esta clase y llega un momento en que Luz Dari García dice, ¿cuál será mi don? Yo también estoy como ustedes, aprendiendo, pidiéndole al Señor que me guíe, que me enseñe a conocerme yo misma, que me ayude para que yo me pueda ubicar dentro del cuerpo, cumpliendo esa función específica, porque sí, yo trabajo dentro de la iglesia, ustedes me han conocido mi trabajo y se hace con todo el amor, pero es exactamente allí donde Dios quiere que esté. Esas preguntas son las que nos vamos a estar haciendo y las que vamos a estar resolviendo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar las características de esos dones, vamos a estudiar las distorsiones que se dan en los dones, el mal uso de ellos. Vamos a estudiar nuestras reales motivaciones en completa sinceridad con Dios. ¿Qué es lo que realmente me motiva? ¿Qué es lo que realmente hay en mi corazón que me mueve? Bien. Ahora vamos a mirar entonces algo bien importante. Y es, volviendo a hablar de psicología, hay muchas formas como se han clasificado las personalidades de las personas. Uno los divide en que son los flemáticos, los carismáticos, bueno, una cantidad de derivaciones. En este momento vamos a hablar de cuatro clasificaciones de los dones. Yo creo que no más, son 4 las que nos está indicando allí la guía, porque dentro de esas categorías hay subcategorías y porque dentro de esas categorías vamos a aprender con personajes de la palabra de Dios cómo ellos a través de su personalidad manifestaron estos dones de una forma tan clara y vamos a sentirnos muy identificados con ellos. Vamos entonces a hablar de perfiles de personalidad y vamos a ver entonces que hay un perfil de personalidad que es el de líder, otro perfil de personalidad que es el de sensibilidad, otro perfil que es el perfil alegre y otro perfil que es el práctico. Líder, sensibilidad, alegre y práctico. Y vamos a empezar a movernos en esos 4 y vamos a empezar a encontrarnos. Por ejemplo, venimos entonces y vemos el perfil de líder. Y yo sé que ustedes allá en su casita van a decir, ay sí, yo creo como que yo soy así. ¿Cómo es un líder? Un líder es una persona decidida, ¿cierto? Les gusta resolver problemas. El líder no es el que está allí diciendo, ay, ¿quién se va a encargar? No, es como que toma la iniciativa. Yo puedo, y sin nadie tal vez nombrarlos, esas personas están diciendo, miren, yo me apunto, yo dirijo, si vamos a ir a un paseo, mire hermano, yo me encargo entonces de administrar cómo va a ser lo de los pasajes, lo del almuerzo, lo de la piscina, lo de todo. Ellos transmiten seguridad. Algo muy importante de un líder es que transmite seguridad. No es alguien que está balbuceando, sino que es apersonado, ¿ve? Sí, esto se hace así, esto se puede hacer así. Entonces, ¿qué genera en nosotros? Seguridad, ¿ve? Él sabe de lo que habla. Los líderes son estrictos. Un problemilla que puede haber con ellos es que son tercos. Es que las cosas son así porque yo digo que son así. Son engreídos. Engreído es, no, pues es que
yo soy el líder, yo soy el que sé. Esa es una de las que podríamos decir nube de pecado en el don, en la personalidad del líder. Los 7 dones que tenemos en en Romanos 12, del 4 al 6, pueden ser líderes. Usted puede ser un profeta líder, puede ser una persona que enseña líder, un misericordioso líder, un motivador líder. Vamos a ver el otro perfil, es el perfil de sensibilidad. Las personas que tienen este perfil de sensibilidad son personas, como lo decía, sensibles, leales, son personas tranquilas, son personas que saben hablar, que saben escuchar, son personas que luchan por alcanzar sus expectativas. ¿Qué es lo que pasa con el sensible? Pues lo que nosotros ya hemos visto, se resienten fácilmente, se amargan fácilmente, como podríamos decirlo, se llenan de motivos. Esta es entonces la nube de pecado que habría en el perfil de personalidad sensible. Vamos a ver el otro, el perfil alegre. Este es un perfil maravilloso. Son personas que son extrovertidas, son juguetonas, uno siempre las ve con risa, las ve que son los que quieren hacer la dinámica, los que quieren hacer la chanza, hacen amigos muy fácilmente, son creativos, son personas fáciles de amar. ¿Qué pasa con los alegres? Que por andar así son desenfocados, distraídos, como que no son muy cuidadosos del trabajo que están haciendo, están más cuidadosos de a quién hago sentir bien, de con quién me abrazo, con quién esto, con quién charlo, a quién saludo. Ese es el perfil alegre. Una persona que está expresando alguno de los 7 dones puede ser una persona alegre, cabe perfectamente. Vamos a ver el último perfil, que es el perfil práctico. Las personas prácticas son personas que tienden a hacerlo todo muy literalmente. Trabajan duro, se esfuerzan demasiado, se mueven mucho bajo reglas. Son las personas que podríamos decir que son como muy cuadriculados. Es que esto tiene que ser así y así y así. Y no tienen la espontaneidad del alegre, no tienen la personalidad del sensible. No, es que esto tiene que ser así, hermanos. Es que si decimos que es a las 9, están aquí faltando 5. Es que si decimos que vamos a estudiar, es que vamos a estudiar. No dan margen de nada. Esa es la persona práctica. El perfil de la persona práctica puede también estar manifestado en cualquiera de los 7 dones de carisma de Romanos 12, del 6 al 8, que ya creo que todos nos lo sabemos. Bien, ahora podemos redondear esto diciendo la siguiente. Como decíamos que hay categorías y subcategorías, podemos ser una cosa que es lo más alto, pero también podemos tener otro perfil más bajito. Por decir algo, podemos podemos tener un perfil de líder, pero ser un líder alegre. Podemos tener un perfil sensible, pero también ser unos sensibles prácticos. Podemos tener un perfil práctico y ser líderes en segundo lugar. ¿Cómo nos compenetramos? ¿Cómo somos una cosa, pero también somos otra en un nivel más bajito? Porque recordemos, hermanos, allí es donde debemos entender qué es lo más fuerte, cuál es mi impulso mayor. Y después de ese impulso mayor, ¿qué es otra cosa que yo siento que también la tengo, en la cual yo pienso que Dios me puede usar, que Dios me ha dado? Bien, hermanos, este es lo que quería conversar con ustedes hoy. Tenemos 2 hermanos mayorcitos, que es el hermano Ariel Vega, el hermano, mi papá, don Pedro. Entonces, como ellos no tienen pues mucho acceso a WhatsApp y eso, entonces pues los estamos mimando y vamos a llevarles impresa lo que les mandé a ustedes a través del grupito,
para que también ellos lo puedan leer en sus casas, lo puedan memorizar y puedan guardar ese material. Los otros hermanos, como yo les expresé también en la clase anterior, yo creé el grupo con el objetivo de mandarles los archivos de los resúmenes que estamos haciendo, de poner las tareitas por allí. Pero si a alguno de ustedes no le gusta pertenecer a un grupo, no está interesado, con todo el gusto del mundo, entonces podemos hablar ya por el WhatsApp personal. Lo importante, hermanos, es que en esto nosotros veamos una oportunidad de conocernos, de conocer la dádiva de Dios para nuestra vida, para que le sirvamos con corazón limpio, le sirvamos de la mejor manera, capacitándonos para hacer las cosas como conviene. El Señor nos dará la oportunidad de volver a congregarnos, de volver a estar juntos, y vamos a llegar con mucha motivación, con un motor muy aceitado a decir: aquí estoy. ¿Qué hay para hacer? Yo tengo esto para dar, que Dios me lo dio. Dios les bendiga, Dios siga sosteniéndoles esta semana que empieza. Dios sea para ustedes su pan, su paz, su refugio, su salud. Les bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro Dios. Amén.